Por lo visto se montó la Monumental allí en las oficinas, porque por lo visto este colaborador pues se puso hecho un energúmeno con el encargado de Kodansha a decirle que eso no podía ser y que se lo tenían que dar sí o sí, pero además Sí. con exigencia, que le tenían que dar nuevos contratos. Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de los Catch Frikis. Salseo pop en estado puro, ¿cómo no? Como siempre. Recordad que a partir de hace unos vídeos pasados, también estamos pudiendo profundizar en algunos aspectos y enseñar documentación en nuestros mundos frikis, ¿verdad? Y seguiremos haciéndolo, así que atentos al próximo. Totalmente. En el anterior Mundo Friki especial Navidad, que podéis encontrar en el canal, hablamos y analizamos detenidamente todo el comunicado que la empresa de ediciones no oficiales hizo en medios españoles, ¿verdad? Y qué era lo que decía y enumeraban cada uno de los casos, que además estaba firmado por una persona influencer. Exactamente, digamos que ahí teníamos el boicot de los influencers, ¿no? A través de ese comunicado, y que la distribuidora realmente fue muy lista porque no se pringó directamente, sino que cogió de escudo a este tipo de personas, de influencers de la época, para hacer ese comunicado de tal forma de que si teníamos que demandar a alguien, en principio tenía que ser a esta persona que firmaba ese comunicado, porque la distribuidora podía decir perfectamente: yo no he dado autorización para que eso se ponga. Claro. Por cierto, Dani, ¿tú crees que tenemos todavía un boicot de los influencers? ¿Quién sabe, ¿eh? ¿Y vosotros, poperos, qué creéis? ¿Creéis que tenemos un boicot de los influencers? Sería interesante dejarlo en comentarios, porque yo creo que sí, que hay, Yo creo que, a ver, hay. A lo mejor no todos, Hombre, evidentemente. no, todos no. Evidentemente todo no va a estar, todo el mundo no va a estar ahí pendiente. Claro. Pero sí que habrá gente que todavía tenga ahí un poquillo la inquina y el tema de la época. Seguramente. Sí. Pero bueno, desde aquí, oye, pues también hemos participado en directos con Ramen para dos, con también Manga Youtuber Leo, que también Sí. estuvimos en su canal con una entrevista. Totalmente. Bueno, también San Machan nos ha hecho muchas veces comentarios, ¿no? Bueno, en sus vídeos nos han mencionado, nos han venido muchísimos suscriptores de su parte, muchísimas gracias, por cierto, porque la verdad es que, bueno, no tendría por qué hacerlo y lo está haciendo. Y por supuesto los amigos de Madrid Otaku, que tuvimos hace poquito, pues ese especial, ¿no? Que hicieron online, que estuvimos bastante tiempo... 4 horas. Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien. Y bueno, ¿dónde nos quedamos en el anterior vídeo? Pues nos quedamos cuando las editoriales en esa macro reunión nos dijeron que para poder solventar el problema nosotros teníamos que llegar a un acuerdo con la empresa distribuidora que nos había liado pues todo el tinglao básicamente, y también seguir trabajando con la empresa intermediaria. Muchos de vosotros nos habéis hecho llegar muchos comentarios diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser que... O sea, la editorial japonesa tiene un acuerdo con la intermediaria. La intermediaria comete irregularidades, por no decir ilegalidades, que son ilegalidades, y se salta la potestad de las editoriales para darle validez a un documento que es de risa, y aparte para poder pasar todas las licencias de una empresa a otra sin que las empresas japonesas lo sepan, porque ellas creían que realmente era simplemente un cambio de titularidad, pero que el equipo era exactamente el mismo y los empresarios también, cosa que no tenía nada que ver. Entonces, claro, muchos de vosotros nos habéis dicho, bueno, ¿cómo es posible que a pesar de todo eso, que vosotros sois los damnificados en ese hecho, vosotros tengáis encima que solucionar el aspecto, ¿no? Claro. La realidad es que en ese sentido tenéis razón, visto las cosas desde esta perspectiva, es una falta de respeto total, porque nosotros somos los que pagamos, somos sus clientes, Claro. tanto de la editorial como del intermediario. Y parece mentira que, a pesar de ser los damnificados por un error, en este caso del intermediario y también a lo mejor pues de las editoriales en cuanto a que no verificaron bien toda la documentación que se les pasa, pues oye, nosotros estábamos siendo realmente los que teníamos daños y pérdidas económicas, ¿no? En este tema. Pero en aquel momento éramos muy jovencitos también. Sí. Y bueno, también os tengo que decir que a pesar de todo, si no pasabas por ese aro, tampoco vas a continuar. Claro, y el problema era que las editoriales no querían meterse en un problema legal donde tuviesen que demandar a lo mejor al intermediario, tener una demanda internacional con el distribuidor de España y al final cambiar todos los esquemas, porque tened en cuenta que cuántos años llevaba ya trabajando esas editoriales con el intermediario. Cambiar ahora de intermediario y tener que reestructurar pues toda la dinámica de trabajo con empresas internacionales, pues era un follón importante probablemente, que además a lo mejor les llevaba a tener que paralizar pues todas las negociaciones internacionales de repente, ¿no? Imaginaos, Entonces, ¿no? sería una pérdida económica pues bastante importante y no seguramente pues no querían asumir eso, dirían, bueno, yo hago como que no veo directamente qué es lo que ha pasado aquí, soluciona todo el problema porque ha sido una cuestión tuya y ya tiramos para adelante si lo consigues solucionar.
Es cierto que nosotros en el momento no lo vimos, sí lo vimos un poco como que nos estaban dejando un poco en el aire, ¿no? Sí. Pero a pesar de ello, bueno, también empatizábamos con las editoriales y sabíamos que en el fondo ellas también habían sido engañadas, ¿no? Pero es cierto que ahí tendríamos que haber colaborado todos codos con codos en ese primer intento. Pero bueno, también hay que decir que muchas de esas editoriales nos acabaron ayudando, ¿eh? Sí. De hecho, lo Claro. iremos contando Sí. en próximos vídeos. A ver, el problema es que una cosa es a veces el encargado que tiene la editorial y otra cosa es ya el equipo directivo real de la propia empresa, ¿no? Claro. Digamos que ahí a lo mejor hay a veces conflictos de intereses y aunque a lo mejor la persona con la que tú tratas sí quiere ayudarte lo máximo posible, pues no puede saltarse la jerarquía de la empresa y no puede llegar a hacer cosas que la empresa no le va a permitir, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tuvimos que empatizar completamente, sobre todo con las personas con las que estábamos tratando. Porque si además tenían voluntad de ayudarnos, oye, pues al contrario, más que agradecido de que nos siguiesen abriendo las puertas y ayudándonos en todo lo que estuviese en su mano. Y en ese sentido hay que decir que sobre todo dos de ellas sí que estaban en esa tesitura, entonces bueno, estamos respondiendo, como dice Dani, a la persona más allá de la empresa, ¿no? Que al final los verdaderos lazos empresariales lo crean las personas, no la empresa. Claro. Entonces era muy importante ese punto. Y bueno, recordáis que nos obligaban a tener que llegar a un acuerdo con el intermediario y en concreto con la persona que se había encargado de dar validez a toda la documentación falsa. Entonces, bueno, ahí fue donde nos quedamos, pero también os dijimos que de las 3 editoriales en cuestión, 2 de ellas sí que nos habían dejado la puerta muy abierta, incluso una de ellas, Akita Shoten, nos había dicho que iban a seguir licenciándonos obras nuevas, aunque el proceso todavía siguiera en activo, por lo tanto nos habían citado en su sede, y una de ellas se quedó pues calladita y no dijo nada, entonces entendíamos que a lo mejor no iban a querer continuar de momento. Pero también nosotros, ¿qué hicimos, Dani? Pues tener que licenciar, ¿qué? Pues licenciar nuevos títulos. Es que no nos quedaba de otra, teníamos que continuar editando porque si no, pues al final iba a ser nuestra perdición. Necesitábamos generar dinero para cubrir los gastos que teníamos y, pues bueno, generar beneficios, ¿no? En definitiva. Así que la siguiente reunión que tuvimos en este viaje de Japón fue con Kodansha, que ya habíamos trabajado con ellos con el tema Clover. Eso es. Era una reunión muy delicada porque nosotros íbamos a contarle todo lo que estaba ocurriendo con las ediciones piratas y con el conflicto de las otras 3 editoriales. Sí. ¿Por qué? Porque considerábamos que era muy importante la sinceridad a cualquier tipo de relación que tuviéramos con cualquier empresa. Entonces, nada más llegar a Kodansha, decidimos contarle lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Exactamente. Pero fue muy curioso porque en el fondo Kodansha ya sabía algo. Y es que uno de los colaboradores con los que nosotros trabajábamos hasta ese momento, uno de los que nos lió todo el follón, se había presentado en Kodansha para decirles que, pues bueno, la milonga de siempre, que ya nosotros no teníamos capacidad para poder continuar y que ahora se hacía cargo otra empresa que estaba de alguna forma vinculada. Pero ¿qué ocurre? Que Kodansha pues no se lo tragó. No. Kodansha no se tragó ese cuento, le sonaba muy muy raro y así se lo dijeron a Miguel Ángel. Sí. Que no se lo creían, que le sonó muy raro y que prefirieron pues dejarlo estar. Claro, Kodansha no trabajaba en ese momento con ningún intermediario, por lo tanto, no le pudieron ir con el cuento de esto es real, es solamente un trámite burocrático. No. Pues Kodansha, de hecho, no se lo tragó, no quiso tener ninguna conversación más con ese distribuidor y se quedó ahí. Entonces, nada más llegar, nos lo hicieron saber. Sí, sí, bueno, y lo fuerte fue que según te comentaron, porque tú eso recuerdo que me lo dijiste, por lo visto se montó la monumental allí en las oficinas, porque por lo visto este colaborador pues se puso hecho un energúmeno con el encargado de Kodansha a decirle que eso no podía ser y que se lo tenían que dar sí o sí, pero además Sí. con exigencia, que le tenían que dar nuevos contratos. Según nos dijo Kodansha, tuvieron que llamar a seguridad porque el hombre se puso muy agresivo y gritando y bueno, le invitaron a irse. Claro, ¿Vale? y es que el tema está en que nosotros no sabíamos, porque no nos lo habían comunicado, que teníamos licencias que nos habían concedido ya y que estaban a la espera de que nosotros pues verificásemos que realmente pues queríamos continuar con eso y firmar los acuerdos. ¿Qué pasó? Que este colaborador no nos avisó y lo que trató de hacer es puentear para que esas licencias pues se le diesen directamente al distribuidor. ¿Qué licencia nos habían concedido y no teníamos ni idea, Dani? Pues una era la espada del inmortal, Mugen no Yunin, y la otra fue Watch Michael.
Nos hemos quedado, vamos. Qué pena que se quedaran ahí, que son muy buenas, qué pena. Pues sí, nos la habían concedido, el mediador no nos dijo nada, el colaborador nuestro no nos dijo nada, lo querían sacar ellos. De hecho, recordad, en el comunicado que hemos leído en Mundo Friki, Sí. hacían mención a que ellos iban a publicar Watchmaker. Pero no hacían referencia a la espada del inmortal. No. Eso fue curioso, sin embargo, ambas se la habían concedido a este colaborador, para nosotros, ¿vale? Pero nosotros realmente sí que lo sabíamos desde antes, y es que uno de los encargados de Norma de aquella época, de la editorial Norma, vino a nuestro stand en el salón de uno de los salones de Barcelona a decirnos, a darnos la enhorabuena, básicamente, porque sabían que nos habían concedido pues la espada del inmortal que antes pues la habían tenido ellos, ¿no? Y nosotros nos quedamos como diciendo, ¿cómo? ¿Que nos han concedido la espada del inmortal? Le dijimos, no, pero no creo, a nosotros no nos han comunicado nada, yo creo que es un error. Y nos dijeron, no, sí, hemos estado reunidos con ellos, nos habló Sí. del encargado y todo, y nos han dicho que sí, que ahora sois vosotros. Entonces venían a ofrecernos dar el material gráfico Sí. que ellos tenían por si queríamos aprovechar Sí. algo, o sea... Sí, vamos, en ese sentido se portaron súper bien. Nos querían, Superbién. de alguna forma, ayudar a, pues bueno, a la licencia, ¿no? A la edición de esa obra. Súper bien, y de hecho a día de hoy qué pena que no llegáramos a tener más relación con ellos, ¿no? Porque una vez que ocurrió todo este conflicto, es como que ya en España se paralizó todo durante mucho tiempo, ya lo vais a ver, y nosotros ya no nos veíamos con capacidad de poder hablar con las demás editoriales porque nos sentíamos un poco como incluso avergonzados de tener todo este problema, ¿no? Entonces... es como que nos sentimos chiquititos de repente, ¿no? Claro, totalmente. Es que tener en cuenta que, claro, de cara al mercado español, o sea, nosotros teníamos toda la información, pero se había corrido un bulo enorme sobre nosotros y teníamos que, lógicamente, solventar el problema y mientras tanto estábamos básicamente en stand-by. Entonces, claro, nuestra imagen estaba tremendamente deteriorada y por más explicaciones que tú le dieses a los demás, pues te podían creer o no, y en cualquier caso el follón ya estaba montado, entonces Claro. poco podías hacer. Pues sí. Entonces, bueno, pensábamos que era un error, que se habían confundido, lo Sí. veíamos raro, pero no, aquí verificamos que era real, Sí. que esas dos obras la teníamos, pero que, evidentemente, pues a raíz de todo el conflicto que había ocurrido, pues Kodansha se quedó reticente. De hecho, esta reunión era crucial para nosotros y en la relación con ellos, porque... si bien es cierto que desde el comienzo tenían mucha cercanía con nosotros, hasta el punto de que nos contaron todo lo que os hemos dicho, del colaborador, de los gritos, es cierto que bueno, que eran prudentes, ¿no? Que igualmente Claro. nos comentaron que sí, que nos iban a dejar, digamos, el poder continuar trabajando con ellos, pero bueno, que estos títulos en cuestión lo habían dejado en un segundo plano. Es Sí. como que, como esos dos títulos lo intentaron conseguir el intermediario, creo que Kodansha no sabía hasta qué punto podían sacar una edición pirata de lo suyo. Sí, y bueno, también es cierto que es una obra que ya había tenido un precedente en España que no había funcionado, y una de ellas, ¿no? La espada del inmortal me refiero, y además es una obra que es bastante larga, ¿no? Y con Ghost Michael, pues lo mismo, quizás vieron que era una obra un poco diferente a lo que normalmente se publicaba en España, y preferían que nos centrásemos en obras más cortitas que de alguna forma pudiésemos controlar bien, ¿no? Y así da también pues ver cuál era nuestra respuesta ante esa obra. Y a partir de ahí, pues seguir la relación y continuar con otras obras. Pusieron muchísimo de su parte porque nos dejaron duplicar el tiempo para el pago de licencias, porque ellos eran conscientes que nuestra situación tenía que ser delicada. Y en esa reunión negociamos. ¿Y qué obras conseguimos? Pues conseguimos Azuki. Oh, cómo no. Nos licenciaron Azuki y además Kodansha nos recomendó que por qué no intentábamos negociar Do Re Mi, que además en aquel momento se estaba emitiendo en televisión. Sí. Y bueno, siguiendo un poquito su consejo dijimos, bueno, pues lo vamos a ver y Sí. tal, pero no hicimos oferta Sí, de momento. porque es cierto que Kodansha nos comenzó a redirigir, o lo intentaron por lo menos, hacia un tipo de público concreto, ¿no? Y recuerdo que en varias reuniones, incluso en algunas que yo estuve, nos comentaba que por qué no nos especializábamos directamente en el público infantil, que en España Claro. pues no había ninguna editorial que se focalizase en ello. Claro. Pero es cierto que nosotros pues queríamos otro tipo de obra, ¿no? Sí queríamos sacar algo para público infantil, pero también cosas para público adulto, ¿no? Una mezcla, ¿no? Nosotros éramos más de tocar un poco más todos los palos. Sí. Entonces, claro, como Kodansha ya nos estaba diciendo en la reunión que querían ser prudentes y que, bueno,
nos recomendaban, vamos, nos estaban dando únicamente la viabilidad, la opción de que licenciáramos obras menores de momento hasta que se fuera solucionando lo otro, para que también nosotros no tuviéramos un riesgo, ¿no?, económico a la hora de hacer frente a las licencias, pues también ya ahí renunciamos de momento a poder licenciar 3x3, ojo, Claro. que llevábamos desde el comienzo de la relación con Kodansha Sí. intentando negociarlo con Eso. ellos. Así que bueno, nos concedieron Azuki de momento y les dijimos que miraríamos bien su catálogo para ver qué otras propuestas le haríamos acorde a que no fueran obras demasiado largas de momento. Entonces nuestra conclusión de la reunión con Kodansha es que fue muy fructífera porque nos acercó muchísimo más a los encargados, ¿verdad? Totalmente, digamos que estrechamos relaciones y pues bueno, la verdad es que es lo que os decíamos, al final se trata de estrechar lazos con las personas, ¿no? Más que con la empresa, ¿no? Dependerá del momento, el encargado con el que te topes será de un palo o de otro, ¿no? Entonces, si tienes la suerte de encontrarte con alguien con el que conectas de alguna forma, pues oye, la verdad es que la relación va a ser estupenda, la verdad. Totalmente, incluso nos hizo una tournée por todo el edificio, Sí. Se quedó con nosotros después abajo en la cafetería un rato, ya extraoficialmente. La verdad es que fue muy bueno y salimos muy contentos de esa reunión. Así, y también, bueno, por fin íbamos a tener una obra con la cual podíamos continuar la actividad a pesar de ese parón de las otras ediciones, ¿no? Claro. Pero bueno, la cosa no quedó ahí y no nos podíamos quedar en una sola obra, necesitábamos generar un catálogo mucho más amplio. Así que tuvimos reuniones con otras editoriales. En este caso también nos reunimos con Ichijinsha, en aquel momento es Ichijinsha, que eran poseedores de licencias muy interesantes y sobre todo muchos shoyos y demás. Sí. Y ahí que licenciamos Saiyuki. Saiyuki, que es una obra que, bueno, la verdad es que para nosotros fue también un pelotazo, porque en aquella época, en aquel momento, sí que estaba muy en boca de todo el mundo, ¿no? Se hablaba muchísimo por los foros y sabíamos que iba a tener una muy buena repercusión, así que la verdad es que estuvimos muy, muy contentos de que nos la concediesen además en un tiempo express. La Sí. verdad es que nos la concedieron muy rápido, teniendo en cuenta que era la primera vez que íbamos a sus oficinas. O sea, no habíamos tenido ninguna otra comunicación previa con Ichijinsha. Sin embargo, nos abrieron las puertas y nos dieron la licencia pues súper rápido. Súper rápido y le contamos también el tema del conflicto, pero nos dijeron que bueno, que por ellos sin ningún problema, que eso era algo aparte, que no tenía nada Sí. que ver con ellos y que no había ningún Sí. inconveniente. Y ya teníamos en vista otras series que tenían, pero eso ya lo iremos contando en futuros vídeos conforme vayamos llegando. Entre ellas Loveless, que sé que estáis pendientes de ella porque llegamos a comunicar que la íbamos a lanzar, ya diremos qué pasó con ella. Había varias, Sí. que atentos a los próximos vídeos. No nos atrevimos a ir a ninguna más porque realmente estábamos afectados económicamente. Claro. No podíamos asumir tampoco muchas licencias. Lo que sí tuvimos fue las reuniones con las editoriales, dos de ellas, que sí nos habían abierto la posibilidad o eso parecía, a seguir trabajando con ellos. La primera reunión fue la editorial que se quedó calladita. No dijo nada. Pero teníamos pactada una reunión y no nos dijeron que no. Así que bueno, fuimos a la reunión pensando en editar algunas obras. ¿Qué nos encontramos allí como pastel? Nos encontramos lo siguiente. Nuestro primer tema de conversación era, pues, ver cómo podíamos solucionar el conflicto con Mace, que como ya en la reunión, macro reunión de las editoriales nos habían dicho que teníamos que solucionar con el intermediario, a priori no era nuestro tema principal de reunión, porque ya lo habíamos tratado antes. Y los dos encargados de aquella época, muy jóvenes, ya nos dejaron caer algo, que si queríamos terminar y continuar y editar el último tomo que le quedaba a la colección, solo un tomo, ya nos dejó caer que tendríamos que hacernos cargo y pagar todas las ventas que la otra editorial hubiese tenido, más las nuestras. Y una penalización. Y que dijimos... ¿Pero por qué? O sea, era como que nos estaban haciendo responsables de la situación y de solventarlo, cuando nosotros ni siquiera íbamos a ver los beneficios de la otra empresa. Evidentemente, la empresa distribuidora no nos iba a pagar a nosotros los ejemplares que ellos hubiesen vendido. Pues nos querían hacer cargo de eso y encima ponernos una multa por el fallo supuestamente que habíamos cometido nosotros. Claro, nosotros nos quedamos totalmente impactados, pero le dijimos que considerábamos que no éramos los responsables de tener que pagar eso y que si acaso esa multa la tendría que pagar el intermediario, que es el que había cometido la irregularidad. Claro. La verdad es que bueno, ya ahí nos dimos cuenta de que no iban a estar tan receptivos, porque si ya nos estaban diciendo eso, entonces le hicimos ver que qué había ocurrido con otra de las licencias que habíamos solicitado y que supuestamente nos habían concedido. ¿Que cuál era, Dani? BTX. Pues nada, ahí nos enteramos, ahí justo nos enteramos de que ese contrato al final se lo habían dado a la otra editorial, el distribuidor en este Sí. caso. Por lo tanto, fuimos conscientes de que no teníamos nada que hacer. Nada. De hecho,
Yo no lo sé, pero a mí me olía un poco raro que estuvieran tan puestos de repente en esa tesitura. Sí. Así que bueno, no sé hasta qué punto pues tenían más relación Sí. o menos con el intermediario. Es que es eso, parecía más bien que estaban como dentro de la vertiente de pensamiento del intermediario, incluso del distribuidor. Entonces, bueno, ya sabíamos que ahí no teníamos nada que hacer, así que bueno, nos resignamos a que Mace pues se quedase sin su conclusión, una pena. Sí. Nosotros les hicimos partícipe de que a un solo volumen, que por lo menos ese, nos lo concediesen para que los lectores de España pues no se quedasen sin el final. Pero nada, se habían cerrado en esa posición y de ahí no iban a salir. Salimos bastante cabreadillos de la reunión, esperando y rezando, pensando en que cambiaran de opinión con la negociación que hiciéramos con el intermediario. Entonces, bueno, nos quedamos un poquito planchados, como se dice aquí en España, Sí. pero con la pequeña esperanza de a ver si a lo mejor se podía conseguir algo en la reunión con el intermediario. Pero también tengo que decir que en el cabreo que en ese momento llevábamos, pensamos en hacerle la cruz, ¿eh? Claro, totalmente. Es que... De hecho, en la andadura completa de Manga Line nunca editamos nada con ellos por este aspecto. A ver, porque claro. nos sentó tan mal la actitud. Es que claro, tened en cuenta que si tenían esa actitud, es que iba a ser un poco para nada. Es cierto que dependiendo del encargado, pues, como estamos diciendo, ¿no? Pues la actitud y la relación puede cambiar. Pero si esos encargados también tenían ya esa firme decisión, era porque probablemente desde arriba se les había dicho algo en concreto, ¿no? Entonces, si desde arriba se les dice y se les da unas directrices concretas, pensábamos en ese momento por lo menos que era para nada, era Sí. una tontería volver ahí porque nos íbamos a encontrar probablemente con la misma respuesta. Así que bueno, ya habíamos hecho nuestra tour por todas las editoriales japonesas que podíamos o queríamos en ese momento visitar. Y ya pues, bueno, Miguel Ángel y esta chica con la que fue a Japón, pues se volvieron para España para pensar qué comunicado podíamos hacer para responder al comunicado del distribuidor y también pensar cuál era la vía de acción que íbamos a tomar para poder solucionar el problema con él. Porque claro, teníamos dos opciones. O bien tratar de solucionarlo por las buenas, a ver si ellos estaban dispuestos, o directamente demandarlos y ver cuándo se podía solucionar. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Pues para eso tendréis que esperar al siguiente vídeo. Ahí está. Llegaremos a un acuerdo con el distribuidor, lo tuvimos que demandar finalmente. ¿Cómo fue su reacción también? Porque hicieron un comunicado como muy seguros de lo que estaban Sí, sí, haciendo. totalmente. Pero ahora ya teníamos toda la documentación original que nos habían suministrado y que podíamos demandar Y vamos, perfectamente. seguro que el intermediario se lo llegó a comunicar, seguro que les informó de todo lo que habíamos hablado en la reunión. Vamos, y... yo creo que en la misma reunión, Vamos, en el descanso. Seguro, seguro, seguro. Así que, ¿qué hicieron también ellos en consecuencia? Pues bueno, lo veremos en próximos vídeos. Ya os decimos que estéis muy atentos porque aquí viene ahora un salseo. Vamos, ¿cómo fue la negociación con el distribuidor? Porque llega a haber negociación con distribuidor. No lo podéis perder, porque es flipante. Coaching Bob. Bueno, que os ha parecido ya que estamos llegando al clímax, ¿eh? O sea, ya sabéis qué es lo que ocurrió en Japón, pero todavía no sabéis qué es lo que ocurrió aquí en España, que ahí también hay telita que cortar, ¿eh? Y que después tiene que haber otro rebote con Japón, claro. Totalmente, totalmente. Así que bueno, ¿qué pensáis sobre el tema? Pues dejádnoslo en comentarios. ¿Qué pensáis que ocurrió en esas negociaciones? Nos encantará saber qué es lo que opináis. Ya os adelantamos que de repente tuvimos una noticia de Japón con respecto a esta negociación con el intermediario, inesperada y en un corto de tiempo express. Sí, porque nos la intentó jugar nuevamente el distribuidor, ¿eh? No os decimos el qué. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.